tiempo de dar la bienvenida, ya está en la línea telefónica, mi querido compañero y amigo Julio Jiménez, doctor en Derecho y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas tardes, bienvenido. Mi estimado amigo Manuel, qué gusto saludarte a ti, a tu amplio auditorio, como siempre es un gusto y un placer, a tus órdenes. Muchas gracias, Julio. Bueno, tenemos temas complicados en este país. Continúa aquel asunto de Rocha Moya y más implicaciones y más implicados, por supuesto, pero ¿tú qué estás observando? Porque dice la presidenta que México no tiene ninguna obligación jurídica para vigilar a nadie. ¿Es correcto? Manuel, la verdad es que debo decirte con gran preocupación que la titular del Ejecutivo Federal está actuando con absoluta irresponsabilidad, está actuando con pues yo no sé si con un compromiso o con una consigna de proteger o defender lo indefendible, proteger a presuntos responsables de la comisión de diversos delitos, entre ellos el acopio de armas, el tráfico de drogas, personas que incluso están acusadas por el posible y presunto delito de lavado de dinero. Ya les han bloqueado cuentas bancarias a Rubén Rocha Moya, a pues al senador Insunza, a todo su entorno, a los 8 o 9 coacusados han sido señalados, hay pruebas suficientes y las pruebas que ella pedía, mi estimado amigo Manuel, se han ido caminando solitas, así, las pruebas que ella pedía se fueron caminando solitas, cruzaron la frontera y se entregaron voluntariamente. Y con esas pruebas que se fueron caminando van muchos documentos, va información estratégica que será usada por el Departamento de Justicia, por el Departamento del Tesoro y claro, por la Fiscalía de Nueva York, mi estimado amigo. Y eso nos lleva a pensar que ya han de haber cantado como periquitos, ¿no? Y tienes mucha razón. Esta detención tiene olor a negociación. Y bueno, esta negociación representa que estos presuntos responsables, hoy detenidos allá en la Unión Americana, pues sean candidatos potenciales a incorporarse al programa de testigos colaboradores, testigos protegidos, que seguramente estarán entregando información sensible, información que pudiera ser determinante para tirar la primera ficha de una estructura de dominó en la que seremos testigos los mexicanos, cómo cae la estructura de corrupción, de abuso de poder, sobre todo de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, que varios funcionarios, legisladores y gobernantes de Morena han encabezado en los últimos 7 años y que desafortunadamente la titular del Ejecutivo Federal está como la novia, está en un momento de negación, no quiere aceptar lo que se le dice y lo que se le dice con elementos y datos de prueba, ella dice que no es cierto, que quiere más pruebas, pero las pruebas, pues ya te digo, se fueron caminando solitas a la Unión Americana y ahora pues viene la renegociación del TMEC y te aseguro que esto va a impactar de manera determinante en la propuesta que haga el gobierno norteamericano para imponernos una nueva política arancelaria en materia de comercio exterior y desafortunadamente esto va a tensar pues la confianza económica. Ya las calificadoras internacionales Moody's y Standard & Poor's han calificado la economía mexicana como una economía pues que no brinda certeza ni confianza ni seguridad a la inversión de capital productivo y esto sí nos debe preocupar. Esto sí debe tomar conciencia la presidente de todos los mexicanos, Claudia Sheinbaum, y la verdad es que es algo que sí nos debería estar ocupando y preocupando a los mexicanos, más allá del Mundial de Fútbol. Por cierto, ahora que hablas del fútbol, hemos visto movilización de campesinos en el país, hemos visto la represión de que han sido objeto por parte de la policía, o por lo menos los bloqueos para no permitirles el acceso al Zócalo, y la presidenta diciendo también es que en México se respeta la libertad de expresión, la libertad de manifestación, y habría que preguntarse entonces, ¿quién manda a los policías o en dónde estamos? Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que es preocupante ver que la titular del Ejecutivo Federal falta la verdad de manera tan abrumadora, tan descarada, pues tan reiterada, porque la verdad en este país, el gobierno de Morena se ha caracterizado por ser un gobierno autoritario, un gobierno que no acepta y que no permite que ningún colectivo, agrupación, organización disidente, contrario a sus maquiavélicos y corruptos intereses, se manifieste en este país, pero no fueran sus aliados, sus incondicionales, porque ellos sí tienen carta abierta para pintarrajear, dañar mobiliario público, patrimonio histórico,
pueden saquear establecimientos mercantiles, pueden incluso ultrajar, atacar a policías, y ahí sí, como tienen carta abierta porque son incondicionales de Morena, ahí sí no hay quien los detenga, ahí no hay un operativo que los golpee ni que los descalabre, pero aquí como se trata de campesinos y se trata de transportistas, a ellos hay que pegarles, a ellos sí hay que amenazarlos e intimidarlos, y hay que someterlos a costa de lo que sea, así sea violentando sus derechos humanos. Esto es muy preocupante, mi estimado amigo, amable auditorio, porque pues la titular del Ejecutivo Federal está dando muestra de su falta de empatía, de su falta de conciencia, mientras ella le abre las puertas a grupos extranjeros como pues de origen coreano, como BTS, y bueno, pues incluso a YouTube. Ella está más interesada en hacer conciertos en Zócalo capitalino que en resolver el alarmante, urgente tema que tenemos con el campo en momentos donde el cambio climático está complicando la producción de granos, toda la producción agropecuaria está en crisis, porque en este gobierno se han ocupado y preocupado más por ampliar los cupos de importación de la que ellos reciben comisión, y bueno, pues abandonar o castigar o someter o prácticamente exterminar a todos los campesinos, que son los verdaderos héroes que brindan con sus manos y con su esfuerzo y su trabajo el sustento en materia alimentaria que gracias a ellos hoy tenemos en nuestras mesas, mi estimado amigo Manuel. Sí, Julio, mencionaste hace un momento la revisión del TEMEC. Por supuesto que ahí está implícito un gran paquete para la presidenta, porque si se equivoca en la toma de decisiones, posiblemente haya consecuencias que lamentar. Primer paso, los campesinos, ahora que hablas de ellos también, están pidiendo que se saque del Tratado de Comercio al maíz, a la agricultura en general, para que ellos puedan tener precios de garantía, porque ellos saben que no pueden competir con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, porque ambos países les dan apoyos a los campesinos, les subsidian, y México no les quiere subsidiar. Esto es un gran problema, y creo que eso nos va a traer grandes consecuencias, ¿no? Fíjate que es muy cierto lo que dices. Este gobierno no tiene como política pública el subsidio ni el apoyo a los productores del campo, tiene como política pública subsidiar y apoyar a sectores que no producen nada, que no le generan ninguna utilidad al país, pero que sí nos generan un costo y un gasto cada mes. Entonces ellos prefieren andar regalando nuestro dinero que se obtiene gracias al pago de nuestros impuestos, y eso te quiere decir que es lo que ha afectado de manera drástica las finanzas públicas de esta nación, porque regalar dinero cada mes, dinero que no es de ellos, dinero que ellos no generan, pues es comprar votos y comprar conciencia, pero eso no estimula el crecimiento de la economía, eso no fomenta el desarrollo de nuestro país, y eso pone en predicamento el crecimiento de un país que está prácticamente en crisis económica, porque ya no hay reservas, ya no hay sustento en los fundamentales de la economía, no hay inversión de capital productivo, no hay generación de empleo, y bueno, pues la verdad es que la desconfianza de los inversionistas y de los capitales extranjeros está creciendo, y eso apunta a una crisis económico-financiera terrible, y si eso le sumas la caída en la calificación como país riesgo en materia de inversión, pues creo que estamos en un muy mal momento, o estamos en muy malas manos, hablando de la administración de los recursos del país, en manos de Morena, mi estimado amigo. Gracias, Julio. Yo no quisiera dejar el tema de los agricultores o los productores del campo en nuestro país, porque me queda la pregunta hemos visto ya marchar a diversos grupos en el país, como la pretensión de llegar hasta el Zócalo, bueno, particularmente al Ángel de la Independencia, y que no les permitieron. La pregunta ahí, que es complicada, ¿qué sucede si los productores del campo se retiran? ¿O qué sucede si los productores del campo deciden bloquear el país? ¿Qué va a pasar con el famoso mundial que le llama tanto la atención a la presidenta porque cree que con eso somos felices los mexicanos? Mi estimado amigo, qué buen punto has puesto sobre la mesa. La verdad es que esto sí es un planteamiento que debería ya ocuparle y preocuparle al gobierno federal, porque si los productores, los transportistas, que están viviendo pues un estado absoluto de indefensión y de abandono, si ellos se atreven a bloquear las principales terminales aéreas, marítimas y los principales accesos carreteros, van a generar un golpe estratégico al turismo y van a generar un impacto determinante a esta fiesta mundialista, que podría ser o se podría traducir
en un desastre nacional que pudiera ponernos en una imagen internacional muy negativa, porque bueno, finalmente México también en un alto porcentaje depende o vive gracias al turismo, y la verdad es que las divisas de esta industria sin chimeneas pues son muy importantes para la economía en estos momentos, pero si tenemos un gobierno indiferente, un gobierno irresponsable, que no entiende y no atiende las necesidades del pueblo y que prefiere andar de fiesta, andar haciendo conciertos y prefiere seguir regalando dinero, pues a veces tomar ante un gobierno, reitero, absolutamente irresponsable, mi estimado amigo. Y tienes toda la razón, pero tú imagínate, pero estoy especulando, por supuesto, amigos, amigas de la audiencia, y en este propio terreno, imagínense ustedes que hace realidad la amenaza el gobierno cuando dice, bueno, si el campesino no quiere el precio de garantía que le estamos dando, pues entonces vamos a importar maíz. Eso es lo de menos, y aparentemente así se solucionaría, pero lo que producen en el campo mexicano sí hace mucha falta en México. La importación no da para tanto, pero vamos a pensar que así lo logran. ¿Qué sucede si los campesinos deciden cerrar, como tú lo has dicho, puertos y todo lo posible para evitar el ingreso del maíz que pudieran comprar o importar con el gobierno mexicano? ¿Qué pasaría? ¿No se han imaginado que van a poner a enfrentar a los policías contra los campesinos? ¿En serio serán capaces, en vez de razonar y hacer una buena negociación con ellos y apoyarles como merecen? Porque mira, creo que para la presidenta es más importante apoyar a Cuba, no a los cubanos, al gobierno de Cuba, no a los cubanos, reitero, no a los cubanos, no a las personas, al gobierno de Cuba. Es más importante para ella porque tiene algún interés allá, se va a ir para allá, no sé, ¿qué pasa ahí? Porque a mí me hace pensar muchas cosas, mi querido Julio. Tienes toda la razón del mundo, la verdad es que es cierto lo que refieres. No es una casualidad que el gobierno norteamericano ha imputado formalmente por delitos de homicidio, tráfico de drogas, entre otros, al exmandatario cubano Raúl Castro. Y la verdad es que este gobierno encabezado por el dictador Díaz-Canel, la verdad es que es un personaje que tiene al pueblo cubano sumido en la pobreza, en la desesperación. Y bueno, pues este gobierno mexicano, como bien refieres, está mandándole recursos de los mexicanos, está enviándole pues dinero y petróleo de los mexicanos, pero pues ella está más interesada en quedar bien con sus amigos, y como bien referías, exactamente comentabas, no quedar bien con el pueblo cubano. No, a ella no le importa el pueblo cubano. A ella lo que le importa es pagarle el favor, no sé qué le deberá, ¿verdad? No sé qué favor le pueda deber a Díaz-Canel, que lo que le interesa a ella realmente. ¿O qué está comprando, no? Sí. Pues sí, la verdad es que se dice, se comenta y se rumora que le debe favores muy importantes que gracias a esos favores le permitieron llegar a la presidencia de la República, Y entonces, bueno, pues en ese tenor, dicho lo anterior, pues se especula, se dice, se comenta, se rumora que pues Díaz-Canel le tiene una asignatura pendiente ahí y quiere cobrar la factura correspondiente a Claudia Sheinbaum. Y eso, pues eso es algo muy preocupante, porque finalmente los mexicanos estamos pagando las facturas de Claudia, los mexicanos estamos padeciendo las consecuencias de su negligencia o de sus compromisos inconfesables con dictadores como el de Cuba, y la verdad es que estamos hartos de que estos malos políticos y estos pésimos gobernantes sigan poniendo a México en un verdadero predicamento y que generen crisis social, crisis económica, crisis alimentaria, crisis económico-financiera. La verdad es que hemos vivido muchas crisis como para ahora enfrentar una crisis diplomática y una crisis comercial con los Estados Unidos. Sinceramente, creo que Morena está haciendo todo lo posible por cavar su tumba y porque el pueblo de México, el pueblo bueno, sabio y profundamente desinformado, haga un voto de castigo en su contra, mi estimado amigo. Yo espero que las cosas no vayan a mayores, porque va a quedar México en la miseria, y rescatar este país llevaría muchas décadas. Pero déjame, mi querido amigo Julio, preguntarte o comentarte. Hoy, después del mediodía, estuvo Mark Wayne Mullin, que él es secretario de Seguridad de Estados Unidos, se reunió con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La pregunta, ¿le vino a ofrecer qué? ¿O le vino a leer las cartas? ¿O le dijo hasta aquí? No sé. ¿Qué opinas? Fíjate que el gobierno norteamericano, esta visita obedece a intereses de agenda
económico, comercial, pero también a intereses de agenda en materia de administración y procuración de justicia. Si eso le sumas el interés político que le urge al gobierno norteamericano a ciertos golpes mediáticos que generen un voto de confianza en el electorado norteamericano para que en las elecciones de noviembre próximo la gente vea que Donald Trump ha metido a la cárcel, ha perseguido a gobernantes corruptos, a asesinos, a narcotraficantes, y que con eso ha generado la paz en Latinoamérica y con eso ha podido reactivar la economía de su país, pues con eso pretende comprar votos de confianza, pretende comprar obviamente la elección del Congreso norteamericano, que para él es muy importante porque está visualizando pues su permanencia para un tercer periodo. Ahora sería el tercer periodo como gobernante. No sé si la edad, no sé si las circunstancias, no sé si el electorado norteamericano le alcance, pero al menos él está haciendo todo lo posible para someter al gobierno mexicano, para amenazar a Claudia Sheinbaum, tal vez con una lista más amplia y creciente de políticos de Morena involucrados o señalados por esas investigaciones que ha realizado el Departamento de Justicia y por la Fiscalía de Nueva York, que pudiera aparecer en una siguiente solicitud diplomática para su detención con fines de extradición, donde pudiéramos ver otros gobernadores, como el de Tamaulipas o la de Baja California, o secretarios de Estado, o incluso exsenadores, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, a mí me daría mucho gusto ver que el gobierno norteamericano esté presionando a este gobierno lleno de corruptos y a este gobierno lleno de ineptos, que lo único que han hecho es destruir a nuestra nación, mi estimado amigo. Fíjate, Julio, que recién me comentan, hay una nueva lista que acaban de liberar para conocimiento público casi, y en ellos aparecen 10 nombres nuevos, entre los que destacan, por supuesto, el gobernador Villarreal, entre otros más, y también no dejaron pasar el hijo de López Obrador, y me refiero a Andy. Así es que creo que la pinza se va cerrando y no sé qué sigue, mi querido Julio, porque esto amenaza con ponerse terrible. Y sigo preguntando, mi querido Julio, ¿qué pasa con Claudia Sheinbaum? ¿O no está observando o está dejando pasar el tiempo? ¿Quiere ganar tiempo? La pregunta es ¿para qué y cómo? Pues yo creo que va a terminar negociando frente a todo este abrumador cúmulo de pruebas que tienen en su contra y en contra de Morena, y va a terminar cediendo y concediendo. Ella sí va a ser una traidora a la patria, ella sí va a vender la patria, la va a entregar a cambio de impunidad de algunos personajes, te digo, algunos impresentables de Morena, que ella va a tratar de proteger y defender a costa de lo que sea, así sea entregando al país o poniéndole una condición muy, muy vulnerable. Ella hará lo que sea con tal de cumplir este compromiso, reitero, no sé si sea personal, no sé si sea partidario, no sé si sea un compromiso inconfesable, pero lo que sí te sé decir es que ella va a hacer hasta lo imposible, ya lo está haciendo, tratar de obstruir la acción de la justicia, porque eso de negarse a cumplir un tratado de extradición en una investigación en curso y ya con 2 detenidos, pues insistir en que no es cierto y en que le faltan pruebas y en que no los va a detener y mucho menos los va a entregar, pues evidentemente es una obstrucción a la justicia. Y eso es desafiar al gobierno norteamericano. Y mira, si ya fueron por Maduro, pues no me sorprendería que en cualquier momento pudieran ir por el expresidente Raúl Castro. Y en una de esas, si corremos con suerte, en una de esas también señalan a Andrés Manuel López Obrador y su gavilla, y con eso pues yo creo que podríamos ver el final de esta telenovela de terror, donde México se verá ahora, no invadido, se verá liberado gracias a los Estados Unidos. Claro, bueno, así según la óptica, pero imagínate también el tema, y reitero, Claudia Sheinbaum menciona, es que en México no tenemos obligación de vigilar a nadie. Y dice que en Cuautla le comentaron los vecinos que había algo raro en Palacio, y dijo ella, a partir de eso se inició la investigación, y ya hay un perseguido, el presidente municipal de Cuautla, que anda prófugo, por supuesto, le han de haber avisado. Claro. Y aún así le preguntaría yo, ¿y por qué, escuchando las voces de los sinaloenses, no hizo nada al respecto, que siguen señalando a Rocha Moya, entre otros más? Fíjate que es cierto lo que tú dices. A ella le pueden presentar las pruebas, las denuncias, los señalamientos que tanto ha exigido, ¿no? Pues que denuncien, pues que ofrezcan las pruebas, pues que me digan, que señalen, que acusen, que presenten la demanda. La gente lo hace, los colectivos se la presentan,
Sí. Las agrupaciones se la hacen de conocimiento y ella en su negación, reitero, en el no es cierto, no, faltan pruebas, son mentiras, son los del PAN, es la oposición, es la gente que antes recibía como cómodamente beneficios y ahora como ya no los recibe, ahora están criticando todo y critica a los panistas y critica a los priistas y critica a todo el mundo con tal de desviar la atención y dice, ¿por qué no hicieron eso con el exsecretario de Seguridad Pública Federal del expresidente Calderón, Genaro García Luna? Pero eso ya es asunto del pasado, ya está sentenciado, que lo superen, mi estimado amigo, pero tal parece que no tiene otro argumento que no sea ese, y la verdad es que ya, la verdad, mucha gente, ya cuando empieza con esa, híjole, ya sinceramente no sé qué decir, no sé qué pensar. No sé para dónde ir. Y esa es la presidenta de todos los mexicanos. A mí me da mucha pena, me causa mucha vergüenza que tengamos como titular del Ejecutivo Federal a una mujer tan incapaz, tan corrupta, pues yo no sé si llamarle irresponsable, que sea un poco empática con el verdadero dolor de la gente que hoy sufre la pérdida de un familiar, de un hijo, de una hija, que son las madres buscadoras, y que para ellas no hay solución, para ellas no hay atención. Y bueno, pues así está con los niños con cáncer, está con el sector salud, está con la educación. Y bueno, pues te vuelvo a repetir, yo le apuesto y exhorto al pueblo bueno y sabio para que les emita un voto de castigo y ya no vuelvan a votar por estos malos gobiernos de Morena llenos de delincuentes como los de Morelos, como los de Tequila, Jalisco, como los de Sinaloa, narcotraficantes que han hecho y se han acostado en un amaciato, en una complicidad con grupos de la delincuencia organizada, con narcotraficantes, mi estimado amigo. Pues mira qué temas hemos abordado hoy, pero yo no puedo dejar de preguntarte, habla mucho la señora de Pruebas, habla mucho de García Luna, se queja mucho de él y le echa la culpa del pasado, pero no rechazó los millones de pesos que le dieron, de dólares, perdón, que le dieron a México, ¿verdad? Y son de García Luna, se los quitaron. Entonces, ahí se quedó calladita. Pero bueno, hablando de temas rápidamente, mi querido Julio, la presidenta de Coparmex de Sinaloa, ella es Marta Reyes, si no me equivoco, y ella menciona que el problema es mayor en Sinaloa y que en cualquier momento podría notarse una corrupción desbordada en el estado. Y esto porque precisamente las instituciones de gobierno, de fiscalización, observaron que hay anomalías en los recursos, y ahí es la pregunta, pero eso es allá y en todas partes, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que la administración pública, la honestidad valiente que tanto pregonó López Obrador, pues no es un rasgo característico de Morena. La verdad es que te reitero, son una bola de corruptos ineptos, son una bola de personajes impresentables que no deberían estar al frente de ningún gobierno y que no deberían estar administrando el dinero de los mexicanos. Sin embargo, lamentablemente vemos con mucha preocupación que por eso la economía está en manos de muy malos administradores y de pésimos gobernantes. Pero eso no le interesa a Morena, mi estimado amigo. Les interesa enviar iniciativas de reforma para seguir colonizando y seguir controlando al Poder Judicial. Ya tuvieron que terminar reconociendo que lo que hicieron en el 2024 y 25, que fue la reforma y la implementación en 2025, sobre el Poder Judicial, pues fue un desastre. Y ahora envían una iniciativa que precisamente ya cayó al Senado de la República, donde terminan reconociendo pues que todo lo que se les dijo, claro, y que igual no aceptaron, y que ahora pues terminan con una nueva reforma que, más allá del maquillaje que le pusieron, pues sinceramente es seguir controlando, seguir colonizando, seguir sometiendo al Poder Judicial, restándole autonomía e independencia, y sobre todo imponiéndole no sé si llamarle un control institucional ante este nuevo organismo conocido como el Tribunal de Disciplina Judicial, que es la Santa Inquisición con la que van a someter el criterio jurisdiccional de muchas personas juzgadoras, mi estimado amigo. Imagínate qué delicado. Pues Julio, ¿algo más que nos quieras compartir? Mi estimado amigo, nada más agradecerte la oportunidad, la confianza que me brindas para platicar contigo, dirigirme a tu amplio auditorio, reiterarte mi reconocimiento a tu amplio equipo de colaboradores y mi respeto a tu auditorio que nos acompaña todos los días. Muchas gracias, mi estimado amigo, te deseo una excelente tarde. Un abrazo para ti con afecto, muchas gracias, buena tarde y buen provecho.
Gracias. Próximo jueves seguimos en comunicación. Será un gusto, por supuesto. Pues amigos, amigas de la audiencia, mi querido amigo, el doctor en Derecho, Julio Jiménez. Ya lo escucharon, abordamos temas muy interesantes, pero desde la óptica jurídica con un hombre que sabe totalmente de derecho. Si me permiten, vamos a un espacio y regresamos. Radio Expresión. Expresión a la máxima potencia. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo. Síguenos escuchando en www.radioexpresionmexico.com.